Imagina una madre que haría cualquier cosa por sus hijos. Ahora, piensa en una madre que, incluso frente al dolor más profundo, sigue firme en su misión de proteger la dignidad de ellos. Esta es la historia de Rispa, una mujer valiente que se hizo conocida por un acto tan impresionante como conmovedor. Rispa, una concubina del rey Saúl, vivía en Israel en una época de grandes conflictos y tragedias. Pero nada podría haberla preparado para el momento en que perdió a sus dos hijos. Después de la muerte de ellos, algo increíble sucedió. Ella no aceptó que los cuerpos de sus hijos quedaran expuestos, y con el corazón roto, decidió que no permitiría que fueran deshonrosos. Acampó durante meses al lado de los cuerpos, enfrentando el sol, la lluvia, las noches frías e incluso animales salvajes para proteger lo que quedaba de sus hijos. Puedes imaginar esa escena, una madre sola en un campo abierto, día tras día, sin rendirse, espantando las aves que venían de día y los animales feroces que rondaban por la noche. Era como si su amor fuera una barrera impenetrable. Esta es la historia que la Biblia nos cuenta sobre Rispa, una mujer cuya fuerza y determinación la convirtieron en un ejemplo de amor y sacrificio. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal para no perderte nada y formar parte de esta comunidad cristiana. Ahora sí, comencemos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué lleva a una madre a hacer algo así? Rispa era una mujer hivita, descendiente de allá, lo que significa que era extranjera según el relato bíblico. En un contexto donde las diferencias étnicas y culturales eran motivo de conflicto y rechazo, Rispa se destacó no solo por su valentía, sino también por su profundo sentido de justicia y honor familiar. Rispa tuvo al menos dos hijos, Armoni y Mefiboset. Es importante destacar que Mefiboset, hijo de Rispa, no es el mismo Mefiboset que era hijo de Jonatán. En este vídeo, vas a descubrir todo lo que la Biblia cuenta sobre Rispa y entender cómo su vida estuvo marcada por tragedias y desafíos que la llevaron a tomar decisiones extraordinarias. Para comprender su historia, es clave conocer el contexto en el que vivió, lleno de intrigas, conspiraciones y cambios de poder. Después de la muerte del rey Saúl, su hijo Isbet fue elegido para gobernar las tribus de Israel, excepto la tribu de Judá, que ya seguía el liderazgo de David. En esa época, Isbet gobernaba el norte mientras David reinaba sobre Judá. Es importante no confundir a Isbet con Mefiboset. Isbet era el hijo legítimo de Saúl que aún estaba vivo, mientras que Mefiboset, como ya mencionamos, era uno de los hijos de Rispa, concubina de Saúl, y medio hermano de Jonatán. Este periodo fue marcado por mucha inestabilidad, con una larga guerra entre los seguidores de Saúl y los de David. En ese contexto, Abner, un guerrero y comandante del ejército de Israel bajo el liderazgo de la casa de Saúl, ganó mucho poder y respeto en Israel. Sin embargo, en cierto momento, Isbet acusó a Abner de haber tenido una relación con Rispa, lo que provocó un gran conflicto entre los dos. Pero, ¿por qué esto fue un problema? El motivo es que Rispa había sido concubina del rey Saúl y Isbet vio este supuesto vínculo como una posible traición por parte de Abner. Isbet no solo sentía celos por la posible relación entre Abner y Rispa, sino que también temía que esto fuera una estrategia de Abner para tomar el trono de Israel. Como mencioné antes, Abner tenía mucho poder en Israel en esa época y ese era el verdadero temor de Isbet. En la antigüedad, era común que los comandantes de los ejércitos usaran estas situaciones para acercarse al poder e incluso convertirse en reyes, muchas veces involucrándose en relaciones con mujeres de la corte. La disputa entre Abner e Isbet terminó beneficiando al rey David. Ofendido por la acusación, Abner decidió apoyar a David como rey. Sin el apoyo de Abner, Isbet perdió rápidamente su poder y David logró convertirse en el rey de un Israel unificado. Con el tiempo, Israel fue golpeado por una sequía que duró 3 años, lo que causó una grave crisis de hambre durante el reinado de David. Como está escrito en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, David entonces buscó a Dios para entender por qué esa sequía estaba afectando la tierra. Dios le respondió que la sequía era consecuencia de la traición de Saúl contra los gabaonitas. Para entender mejor, es necesario retroceder un poco en la historia. Durante la conquista de Canaán en los tiempos de Josué, Israel hizo un pacto para proteger a los gabaonitas. Sin embargo, más tarde, Saúl rompió ese pacto y atacó a los gabaonitas, matando a muchos de ellos. Los gabaonitas no eran parte del pueblo de Israel,
sino descendientes de los amorreos a quienes Israel había prometido perdonar. Entonces, David llamó a los gabaonitas y les preguntó qué se podía hacer para corregir el error cometido contra ellos. Ellos respondieron que no querían oro ni plata de Israel ni deseaban matar a ningún israelita, pero querían que los descendientes de Saúl pagaran por el crimen. Así, los gabaonitas pidieron que David entregara a 7 descendientes de Saúl para ser ahorcados, y David estuvo de acuerdo, prometiendo entregar a 7 hombres de la familia de Saúl. En medio de este conflicto comenzó la tragedia en la vida de Rispa. Entre los hombres que David entregó a los gabaonitas estaban sus 2 hijos, Armoni y Mefiboset, además de los 5 hijos de Merab, hija de Saúl. David, por su promesa de proteger a la descendencia de su amigo Jonatán, perdonó al Mefiboset que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Sin embargo, entregó a los 2 hijos de Rispa, que fue concubina de Saúl, para que fueran ejecutados junto con los nietos de Saúl, hijos de Merab. La Biblia relata que los gabaonitas ahorcó a estos hombres en el monte ante el Señor, al comienzo de la cosecha de cebada, que sería alrededor del mes de abril. En medio de esta tragedia, la Biblia cuenta que después de la ejecución de sus hijos, Rispa tomó un paño sencillo y construyó un refugio sobre una roca cerca de donde estaban expuestos los cuerpos. Ella se mantuvo vigilante junto a ellos, protegiéndolos para que las aves durante el día y los animales por la noche no devoraran los cuerpos de sus hijos. En aquel tiempo, era profundamente humillante y deshonroso dejar que los cuerpos de los muertos fueran expuestos al punto de ser devorados por aves de rapiña o animales salvajes. Esta práctica no solo era una cuestión de negligencia, sino un símbolo de extrema deshonra y maldición para las antiguas culturas, incluyendo a Israel. El entierro era un acto de respeto y dignidad que permitía al difunto descansar en paz. No ofrecer ese honor se consideraba una condena terrible, una forma de decir que esa persona, incluso después de la muerte, estaba siendo castigada por sus pecados o por decisiones que tomó en vida. La Biblia refuerza esta idea en Deuteronomio capítulo 28, versículo 26, donde se dice que como parte de las maldiciones para aquellos que desobedecieron la ley de Dios, los cuerpos de sus muertos serían dejados para las aves del cielo y los animales de la tierra sin que nadie los espantara. Esta imagen de abandono y desgracia era uno de los castigos más severos que una persona o un pueblo podía sufrir, simbolizando el desprecio final que ni siquiera la muerte podía borrar. El entierro era un acto sagrado, garantizando que el cuerpo pudiera regresar al polvo de manera honrada. Dejar un cuerpo sin entierro también era una forma de deshumanizar a la persona, como si, incluso en la muerte, ese individuo continuara cargando una mancha, una vergüenza que lo acompañaba más allá de la vida. Para una madre como Rispa, que vio a sus hijos ser asesinados y dejados a merced de las fuerzas de la naturaleza, esa deshonra era insoportable. La idea de que sus hijos no recibirían la dignidad de un entierro era una herida aún mayor que la propia pérdida. Este contexto cultural ayuda a entender por qué Rispa permaneció junto a los cuerpos durante meses, espantando animales y aves, negándose a permitir que sus hijos sufrieran esa última humillación. En la visión de la época, garantizar que un cuerpo fuera enterrado adecuadamente significaba honrar tanto la memoria del fallecido como la continuidad de la vida y la dignidad de la familia. Para Rispa, proteger los cuerpos de sus hijos no solo era un acto de amor materno, sino una lucha por preservar el honor de su familia y asegurar que, incluso en la muerte, sus hijos fueran tratados con el respeto que merecían. Rispa cuidó de los cuerpos de sus hijos día y noche hasta que pudieron ser enterrados. Este proceso fue largo. Ella permaneció junto a ellos sin descanso, desde el inicio de la cosecha hasta el comienzo de las lluvias de otoño en el hemisferio norte, lo que duró casi 6 meses. Es posible que David permitiera que los cuerpos permanecieran expuestos durante todo ese periodo porque esperaba alguna señal de que la justicia cometida contra los gabaonitas había sido corregida y que la bendición de Dios regresaría a la tierra. Él pudo haber creído que con el tiempo, la muerte de los descendientes de Saúl traería redención y alivio al pueblo. La sequía que duraba 3 años era un recordatorio constante de la ira divina, y David, como líder, buscaba desesperadamente una solución para restaurar la paz y la prosperidad del reino. No obstante, mientras el rey esperaba una respuesta, Rispa, en su incansable vigilia, se convirtió en un símbolo de resistencia y amor maternal. Su dedicación no pasó desapercibida. Durante meses, ella protegió los cuerpos de sus hijos, enfrentando el calor del día y el frío de la noche, espantando aves y animales,
mostrando un nivel de devoción que conmovió a todos los que conocieron su historia. Cuando la noticia sobre la persistencia de Rispa llegó a David, él quedó profundamente conmovido. En ese momento, la Biblia sugiere que el rey, impulsado por el coraje y el amor de esa madre, tomó una decisión. David ordenó que los restos mortales de los hombres ahorcados fueran recogidos y enterrados con dignidad. Esta decisión no fue solo un gesto de respeto, sino también un reconocimiento del sacrificio que Rispa había hecho al asegurar que los cuerpos fueran finalmente sepultados. David buscaba cerrar ese ciclo de tragedia y restaurar la bendición divina sobre Israel, al igual que los huesos de Saúl, hijo de Jonatán, que habían sido recuperados por los habitantes de Jabes-Galad tras su muerte a manos de los filisteos. Los restos mortales de los 7 hombres ahorcados, incluidos los hijos de Rispa, recibieron un destino más digno. Después de meses expuestos al sol y la lluvia, sus cuerpos finalmente fueron recogidos para recibir un entierro adecuado. La historia de Saúl y Jonatán estuvo marcada por gran respeto, pues los hombres de Jabes-Galad arriesgaron sus vidas para recuperar los cuerpos de estos héroes caídos que habían sido profanados por los filisteos y expuestos en público de manera similar. La decisión de David de enterrar los huesos de los descendientes de Saúl en la tumba familiar no solo fue un acto de compasión, sino también de justicia. La sepultura en la tierra ancestral de Saúl significaba restaurar el honor a aquellos que, incluso después de la muerte, cargaban con el peso de la culpa y las decisiones de sus antepasados. La tumba de la familia de Saúl se convirtió en el lugar de descanso para estos hombres, uniendo el destino de los reyes y sus descendientes en un entierro solemne cargado de simbolismo que trajo paz, no solo a los muertos, sino también a Rispa, quien finalmente pudo ver cómo los cuerpos de sus hijos recibían el respeto que merecían. El honor fue restaurado y ese entierro marcó el final de una dolorosa travesía para la madre que nunca se rindió. Es intrigante observar que, hasta ese momento, la Biblia relata que el Señor no había cambiado su postura respecto a la tierra de Israel, lo que indicaba que la sequía y el hambre aún afligían al pueblo. La nación seguía sufriendo la escasez y no había señales de que la bendición de Dios estuviera a punto de regresar. Durante 3 años, las cosechas disminuyeron, el agua se volvió escasa y el pueblo enfrentaba dificultades cada vez mayores. Todos sabían que la crisis no era solo natural, sino espiritual, un reflejo de la ira de Dios sobre Israel debido al pecado no resuelto de Saúl contra los gabaonitas. Sin embargo, algo extraordinario sucedió después del entierro de los cuerpos de esos hombres. El gesto de David de cerrar a los descendientes de Saúl de manera digna marcó un punto de inflexión. La Biblia registra que después de ese acto de justicia y honor, Dios volvió a mirar con favor la tierra. El ciclo de sufrimiento comenzó a romperse, la lluvia que hacía tanto tiempo no caía finalmente regresó, trayendo alivio al suelo seco y esperanza para el pueblo. El hambre que había azotado el reino comenzó a ceder, lo que indicaba que la maldición había sido levantada. Este detalle resalta cuán importantes eran la justicia y la reconciliación con el pasado para la restauración de la bendición divina. La acción de David no solo trajo paz a la familia de Saúl, sino también al propio Israel, que finalmente vio la mano de Dios moverse nuevamente en su favor. Este momento no fue solo sobre el final de la sequía, sino también sobre el cierre de un capítulo de deshonra y culpa que pesaba sobre la tierra. Cuando los cuerpos fueron enterrados y se restauró el respeto, Dios se complació con lo que se hizo y la crisis llegó a su fin, como una señal clara de que la reconciliación y el arrepentimiento pueden abrir el camino a la restauración divina. Ahora, quiero saber, ¿ya conocías la historia de Rispa en la Biblia? ¿Sí o no? Cuéntalo aquí en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Para profundizar aún más en la historia de Rispa, es esencial explorar el impacto que su acción tuvo en la sociedad de su tiempo y cómo su legado ha perdurado a lo largo de los siglos. Rispa no solo se convirtió en un símbolo de amor y sacrificio maternal, sino que también representó una resistencia contra la injusticia y la corrupción en el liderazgo. Su historia resuena como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la dignidad humana y el amor incondicional pueden prevalecer. Además, la historia de Rispa ofrece lecciones valiosas sobre la resiliencia y la capacidad de las mujeres para influir en eventos históricos significativos. En una sociedad donde las mujeres a menudo eran marginadas y sus voces silenciadas, Rispa emergió como una figura de fortaleza y determinación, desafiando las normas sociales y religiosas de su tiempo. Su acto de protección no solo salvó la dignidad de sus hijos,
sino que también sirvió como un acto de desafío contra las injusticias perpetradas por el poder establecido. Es interesante notar cómo la narrativa de Rispa se alinea con otras historias bíblicas que destacan la importancia del honor, la justicia y la misericordia. Al igual que Ruth demostró lealtad y fe, o Esther arriesgó su vida para salvar a su pueblo, Rispa encarna estos valores fundamentales de una manera profundamente personal y emotiva. Su historia complementa y enriquece el tejido narrativo de la Biblia, ofreciendo múltiples capas de interpretación y reflexión. Además, la historia de Rispa invita a una reflexión más amplia sobre las consecuencias de las acciones de los líderes y cómo éstas impactan a las generaciones futuras. La traición de Saúl contra los gabaonitas no solo tuvo repercusiones inmediatas en términos de sequía y hambre, sino que también dejó una cicatriz duradera en la historia de Israel. Rispa, al enfrentarse a esta tragedia personal, se convirtió en un puente entre el pasado lleno de conflictos y el presente que anhelaba la restauración y la bendición divina. En el ámbito de la teología y la moral, Rispa es un ejemplo poderoso de cómo la fe y la integridad personal pueden guiar a las personas a través de momentos de extrema adversidad. Su decisión de proteger los cuerpos de sus hijos, a pesar de las condiciones difíciles y el riesgo constante de enfrentar amenazas externas, refleja una profunda creencia en la justicia y la dignidad humana. Este acto de valentía y devoción no solo salvó el honor de sus hijos, sino que también fortaleció el vínculo entre la comunidad y sus líderes, mostrando que el respeto y la compasión son esenciales para la cohesión social y espiritual. La historia de Rispa también resalta la importancia de la memoria y el legado. Al mantener viva la memoria de sus hijos a través de su vigilancia incansable, Rispa aseguró que su sacrificio no fuera olvidado y que sirviera como un recordatorio constante de las consecuencias de las acciones humanas y la importancia de la justicia. Este aspecto de la historia subraya cómo los actos individuales pueden tener un impacto duradero en la comunidad y en la historia colectiva. Finalmente, la figura de Rispa nos inspira a considerar cómo podemos aplicar estos valores en nuestras propias vidas. En un mundo lleno de conflictos, injusticias y desafíos, la determinación y el amor inquebrantable de Rispa nos enseñan que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Ya sea a través de actos de bondad, de resistencia contra la injusticia, o de la simple pero poderosa decisión de proteger y cuidar a los demás, todos podemos contribuir a un mundo más justo y compasivo. En resumen, la historia de Rispa es una narrativa profundamente emotiva y significativa que nos ofrece múltiples lecciones sobre el amor, la justicia, la resiliencia y la dignidad humana. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a esforzarnos por vivir de acuerdo con estos valores fundamentales, asegurando que nuestras vidas sean un testimonio de compasión y honor, incluso en los momentos más difíciles. Además, la influencia cultural y religiosa de Rispa ha dejado una huella significativa en diversas tradiciones y prácticas espirituales a lo largo de la historia. Su resistencia a la asimilación cultural y su firme adhesión a sus propias creencias les ha permitido preservar una identidad única a pesar de las presiones externas. Este fenómeno es un testimonio de la importancia de la autodeterminación cultural y la preservación de las tradiciones frente a la hegemonía dominante. La historia de Rispa también ofrece lecciones valiosas para las relaciones interétnicas y interreligiosas contemporáneas. En un mundo donde la diversidad cultural y religiosa es cada vez más prominente, las tensiones y conflictos similares a los que enfrentaron los judíos y samaritanos en la antigüedad siguen existiendo en diversas formas. La parábola del buen samaritano nos enseña que la compasión y la empatía deben prevalecer sobre los prejuicios y las diferencias, promoviendo una sociedad más inclusiva y armoniosa. Por otro lado, la existencia actual de los samaritanos en Cisjordania es un recordatorio tangible de la continuidad de las tradiciones antiguas en el mundo moderno. Aunque su número es pequeño, su presencia persiste como un testimonio de la resistencia cultural y la dedicación a sus creencias y prácticas religiosas. Los samaritanos contemporáneos mantienen viva su herencia a través de rituales, festividades y una comunidad unida, preservando una parte importante de la historia religiosa de la región. En el ámbito académico, el estudio de los samaritanos ha contribuido significativamente a la comprensión de las dinámicas interétnicas y religiosas en el antiguo Israel. Investigaciones arqueológicas y análisis de textos antiguos han proporcionado insights valiosos sobre cómo los samaritanos construyeron su identidad y cómo interactuaron con las comunidades judías y otras poblaciones circundantes. Estos estudios no solo enriquecen nuestra comprensión histórica,
sino que también ofrecen lecciones sobre la importancia de la identidad cultural y religiosa en la formación de las sociedades humanas. Además, la historia de los samaritanos nos enseña sobre la importancia de la reconciliación y el perdón en las relaciones humanas. A pesar de siglos de conflicto y odio, las enseñanzas de Jesús sobre el buen samaritano invitan a una reflexión sobre cómo superar las divisiones y construir puentes de entendimiento y cooperación. Este mensaje de reconciliación es especialmente relevante en el contexto actual, donde las tensiones sociales, religiosas y culturales continúan desafiando la cohesión y la armonía en muchas sociedades alrededor del mundo. La narrativa de los samaritanos también resalta la capacidad humana para el cambio y la evolución moral. La transformación de un pueblo marginado y despreciado en un símbolo de bondad y altruismo es una poderosa ilustración de cómo las percepciones y actitudes pueden cambiar radicalmente a través de las acciones y enseñanzas de individuos influyentes. Esta capacidad de cambio es un recordatorio de que, aunque las divisiones y los prejuicios pueden estar profundamente arraigados, siempre existe la posibilidad de superar el odio y promover la comprensión y el respeto mutuo. En resumen, la historia de los samaritanos es una rica fuente de enseñanzas y reflexiones sobre la naturaleza humana, la fe, la identidad y la compasión. Nos invita a mirar más allá de las diferencias superficiales y a reconocer la humanidad compartida que nos une a todos. Al estudiar y comprender la historia de los samaritanos, no solo ampliamos nuestro conocimiento histórico y religioso, sino que también nos inspiramos a vivir de acuerdo con los valores de empatía, inclusión y amor al prójimo que Jesús nos enseñó a través de sus parábolas y acciones. Además, la influencia cultural y religiosa de los samaritanos ha dejado una huella significativa en diversas tradiciones y prácticas espirituales a lo largo de la historia. Su resistencia a la asimilación cultural y su firme adhesión a sus propias creencias les ha permitido preservar una identidad única a pesar de las presiones externas. Este fenómeno es un testimonio de la importancia de la autodeterminación cultural y la preservación de las tradiciones frente a la hegemonía dominante. La historia de Rispa también nos invita a reflexionar sobre cómo las narrativas individuales pueden influir en la percepción colectiva de la justicia y el honor. Su acto de amor y sacrificio no solo salvó la dignidad de sus hijos, sino que también inspiró a otros a valorar y proteger lo que es justo y honorable. En muchas culturas, las historias de figuras como Rispa sirven como modelos a seguir, enseñando a las generaciones futuras sobre la importancia de la integridad y la compasión. En el contexto moderno, la historia de Rispa puede ser vista como un llamado a la acción para aquellos que enfrentan injusticias y deshonor. Su determinación de no permitir que sus hijos sean tratados con desdén es un ejemplo poderoso de cómo la resistencia personal puede tener un impacto significativo en la comunidad y en la historia. En tiempos de crisis y conflictos, las acciones de individuos como Rispa nos recuerdan que el cambio y la restauración son posibles cuando se actúa con valentía y convicción. Además, la historia de Rispa subraya la importancia de la memoria histórica y cómo las acciones del pasado pueden tener repercusiones duraderas en el presente y el futuro. Al preservar la memoria de sus hijos y luchar por su dignidad, Rispa ayudó a establecer un precedente para el trato respetuoso de los muertos y la importancia del honor familiar. Este legado no solo benefició a su familia, sino que también contribuyó a la moral y los valores de toda la comunidad. En el ámbito de la psicología y el estudio del comportamiento humano, Rispa puede ser vista como un ejemplo de resiliencia y fortaleza emocional. Su capacidad para soportar un dolor inmenso y continuar luchando por lo que creía justo es un testimonio de la capacidad humana para superar el sufrimiento y encontrar propósito en medio de la adversidad. La historia de Rispa nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la determinación y el amor pueden proporcionar una fuente de fuerza y esperanza. Finalmente, la historia de Rispa invita a una reflexión sobre el papel de las mujeres en la historia y cómo sus contribuciones, a menudo subestimadas, han sido fundamentales para el desarrollo y la preservación de las comunidades. Rispa, como muchas otras mujeres en relatos históricos y bíblicos, demostró que el liderazgo y la influencia no están limitados por el género, sino que pueden surgir de la compasión, la determinación y la integridad personal. La historia de Rispa es un recordatorio conmovedor de cómo el amor de una madre no tiene límites. Su lucha incansable por la dignidad de sus hijos, enfrentando soledad, adversidad y deshonra, nos muestra el poder del amor y la justicia. Al igual que Rispa, todos enfrentamos momentos en los que debemos tomar una posición firme por lo que creemos que es justo, incluso cuando parece que todo está en nuestra contra.
Si te conmovió esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este vídeo y compartir tus reflexiones en los comentarios. Tu apoyo nos permite seguir trayendo historias llenas de fe y esperanza. Como está escrito en ** Isaías 41, 10 **, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén.